A ver, imaginemos por un momento un juego. Un juego donde el objetivo no es ganar, sino algo mucho más grande. Resolver el mayor desafío de la humanidad, que es la propia inteligencia. Pues bueno, esta es la historia de un pequeño equipo en Londres que se atrevió a jugar a ese juego. Una aventura que, ojo, podría cambiar nuestro mundo para siempre. Este es el momento para el que he vivido toda mi vida. Ojo a la frase. Esto no son solo palabras de Demis Hassabis, el cofundador de DeepMind, no. Son el reflejo de una obsesión, de esa dedicación casi sobrehumana que hace falta para que una startup pequeñita se proponga un objetivo que, vamos, la mayoría consideraba pura ciencia ficción. Y es que la misión de DeepMind no era, digamos, construir programas un poco más listos. No, su ambición iba mucho, mucho más allá. Era casi prometeica. Lo que querían era descifrar y reconstruir la inteligencia en sí misma. Casi nada. Claro, y ese objetivo tenía un nombre, Inteligencia Artificial General, lo que se conoce como AGI. A ver, pensemos bien en esto, porque es clave. No querían crear una herramienta que fuera experta en una cosa, como un martillo perfecto para clavar clavos. No, lo que querían era crear una mente, un sistema capaz de aprender a usar cualquier herramienta para hacer cualquier tarea. Una auténtica máquina de aprendizaje universal, vamos. Y la diferencia, de verdad, es fundamental. Mirad, por un lado tenemos a Deep Blue, la famosa máquina que venció a Kasparov. Era un genio del ajedrez, por supuesto, pero es que sus creadores le habían enseñado cada regla, cada estrategia. Y por otro lado está el sueño de DeepMind, un sistema que de entrada no sabe absolutamente nada, pero que puede aprender a dominar cualquier juego o cualquier tarea por sí mismo, desde cero. Claro, como es de esperar, vender una misión así de loca, no fue nada fácil. El propio Hassabis lo cuenta con humor, ¿no? Recordando las caras que le ponían los inversores. Imaginaos la escena. Llegar a una reunión y decirles que tu objetivo es, literalmente, resolver la inteligencia. Las miradas debían de ser un poema. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿cómo entrenas una mente universal? Necesitaban un campo de pruebas, ¿no? Un sitio con desafíos casi infinitos para que aprendiera. Y lo encontraron en el lugar, la verdad, más inesperado de todos, el mundo de los videojuegos. El método que idearon fue, de verdad, de una simplicidad genial. Le dieron a la IA solo dos cosas. Primero, los píxeles de la pantalla, que eran como sus únicos ojos para ver el mundo. Y segundo, una única orden. Maximiza la puntuación. Y ya está. No le enseñaron reglas ni estrategias, nada. La dejaron sola para que, a base de millones de intentos y un proceso que se llama aprendizaje por refuerzo, lo descubriera todo por sí misma. Y entonces, llegó el momento que lo cambió todo. Estaba jugando al clásico Breakout, el de romper ladrillos. Al principio, la IA solo aprendió a golpear la bola. Normal. Pero después de horas y horas, hizo algo que nadie esperaba. Desarrolló una estrategia completamente nueva, una que sus creadores ni se habían imaginado. Cavó un túnel en el muro para que la bola se colara por detrás y reventara los ladrillos de la forma más eficiente posible. Ojo, no estaba solo jugando, estaba innovando. Fue como la primera chispa de creatividad sobrehumana. Con la confianza que les dio este éxito, el equipo se vino arriba y apuntó al Everest de los juegos de estrategia, al santo grial de la IA, el Go. Hablamos de un juego con una complejidad, casi cósmica. Para que nos hagamos una idea, tiene más movimientos posibles que átomos en el universo conocido. Una locura. Conquistarlo era, sin duda, el desafío definitivo. Y llegó el día. Segunda partida del enfrentamiento histórico contra el campeón del mundo, Lee Sedol. De repente, AlphaGo hace algo que deja al mundo entero con la boca abierta. El famoso movimiento 37. Fue una jugada tan rara, tan inesperada, tan ajena a la intuición humana, que uno de los comentaristas profesionales solo pudo decir: ni un solo jugador humano habría elegido eso. Y lo más increíble de todo es que el propio análisis de AlphaGo calculó que la probabilidad de que un humano hiciera ese movimiento era de 1 entre 10.000. 1 entre 10.000. O sea, no es que fuera una jugada rara y ya está. No, era la prueba de que estábamos ante un nuevo tipo de inteligencia, una que veía el juego de una forma que nosotros simplemente no podíamos. Claro, la victoria de AlphaGo fue un shock a nivel mundial. De hecho, se le ha llamado el momento Sputnik de la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Pues porque, igual que el lanzamiento de aquel primer satélite soviético, fue un despertar para todo el mundo. De repente, quedó claro que había comenzado una nueva era tecnológica y se desató una carrera global por la supremacía en IA. Pero, a ver,
Que quede claro, dominar los juegos nunca fue el objetivo final. Los juegos serán solo el gimnasio, el lugar donde la IA se ponía fuerte, donde fortalecía su mente. La misión de verdad, la importante, siempre fue usar todo ese poder para resolver los grandes desafíos del mundo real. Así que en equipo se encontró con una nueva pregunta sobre la mesa. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué problema del mundo real es tan complejo como el Go? ¿Dónde podemos llevar al límite a nuestra creación? Y la respuesta la encontraron en uno de los misterios más grandes y fundamentales de la biología. Durante 50 años, nada menos, la ciencia se había dado de bruces contra un muro, el llamado problema del plegamiento de proteínas. A ver, para que se entienda, se trata de predecir cómo una simple cadena de aminoácidos se pliega para convertirse en esas máquinas 3D supercomplejas que son las proteínas, la base de la vida. Era un desafío que muchos científicos consideraban casi imposible de resolver. Y entonces llegó la IA de DeepMind llamada AlphaFold, y lo resolvió. Así, de golpe. La reacción de la comunidad científica fue de asombro total. Hay una cita de un biólogo que lo resume todo. Me quedé pasmado. Empezaba a pensar que este problema no se resolvería en mi vida. De la noche a la mañana teníamos una herramienta que prometía revolucionar por completo el diseño de fármacos y cómo entendemos las enfermedades. Pero es que lo que hicieron después fue casi igual de revolucionario que el propio descubrimiento. Publicaron 200 millones de estructuras de proteínas que había predicho AlphaFold. Y lo hicieron gratis para todo el mundo. Regalaron, literalmente, un tesoro de conocimiento biológico que podría valer miles de millones. ¿El objetivo? Simplemente acelerar el progreso de la ciencia para toda la humanidad. Claro, un éxito de esta magnitud, que literalmente cambia el mundo, trae consigo una responsabilidad inmensa. Y por supuesto, preguntas muy profundas sobre nuestro futuro. Porque es que este poder, que no tiene precedentes, viene con riesgos a una escala que nunca antes habíamos visto. Estamos hablando de la posibilidad de armas autónomas, que decidan por sí mismas, o de campañas de desinformación masivas, capaces de desestabilizar sociedades enteras, o incluso de una inteligencia que pueda manipular los mercados financieros o engañar a nuestros líderes. Son palabras mayores. Y todo esto nos lleva al desafío definitivo, tanto filosófico como práctico. Es lo que se conoce como el problema del control. La pregunta es sencilla, pero terrorífica. ¿Cómo mantienes el control sobre algo que es mucho más poderoso que tú? Es increíble pensar que esta búsqueda, que empezó como un simple juego, puede que al final acabe redefiniendo lo que significa ser humano. Hay mucha gente que cree que la llegada de la AGI va a partir la historia de la humanidad en dos, antes de la AGI y después. Y la única pregunta que nos queda por hacernos es, ¿de verdad estamos preparados para lo que viene ahora?